Bueno, y ya yendo a lo más político, impuesto a las ganancias y económico también, por supuesto. Empezó a correr el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, repasemos, eh, se había eliminado ese pago a instancias de un Sergio Massa, ministro de Economía, a la vez candidato a presidente, un impuesto que habían criticado todos los que habían pasado por el poder hasta la fecha, desde que ese impuesto existe, porque es un impuesto inconstitucional, porque va a cobrarle a los salarios que no son ganancias justamente una retención para el fisco federal, una retención no menor. El tema es que Javier Milei votó en su momento y su vicepresidenta también en el Congreso de la Nación la eliminación de este impuesto. ¿Por qué? Porque Javier Milei cree que los impuestos son una forma de coacción del Estado para robarle la plata a los individuos, a los ciudadanos, a las empresas. Es decir, los impuestos para Javier Milei son un acto de corrupción, es decir, es el Estado robándole a los ciudadanos. Esto lo dijo durante toda la campaña. De hecho, uno de los pilares fundamentales de su propuesta fue eliminar impuestos. Llegó a decir que si creaba un nuevo impuesto se cortaba el brazo. Como todos los que llegan al poder se encuentran con que gestionar no es tan fácil como hablar y tienen que empezar a administrar la cosa pública. Eh, el tema es que en este caso el gobierno nacional no solamente se desdijo de su propia campaña, como lo hicieron tantas veces, porque si hay algo que se prometió en este país fue la eliminación del impuesto a las ganancias, sino que también se desdijo del propio Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo comienza diciendo, punto número uno, inviolabilidad de la propiedad privada. Si uno ata esto con lo que dijo Milei permanentemente durante todas sus salidas públicas durante la campaña, es evidente que Milei considera que el Estado a través de los impuestos lo que hace es robarle la propiedad privada a quienes la detentan, a los individuos, en este caso a los asalariados. Bueno, todo esto no importó. El gobierno nacional impulsó, empujó, fomentó y presionó para que el paquete fiscal se apruebe en el Congreso. Esto es para que el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría vuelva a estar vigente. Al mismo tiempo, modificó el impuesto a los bienes personales, dándole algún alivio fiscal y aflojándole la cincha a quienes pagan ese impuesto, que son los que más tienen, porque es un impuesto que va a aquellos que tienen un capital que va más allá de su salario, por supuesto. Entonces, lo que uno empieza a ver en el gobierno de Javier Milei son las contradicciones. Contradicciones que ayer completó directamente el ministro de Economía Caputo cuando dijo que los argentinos vamos a tener que vender los dólares para pagar impuestos. Eh, Todo lo contrario, bueno, de esto se hizo un picnic, por supuesto, en un tuit Cristina Fernández de Kirchner, ni Lerda ni Perezosa no hizo más que enrostrarle al gobierno de Javier Milei, primero que no íbamos a tener que pagar más impuestos y que ahora celebra Caputo que vamos a tener que pagar impuestos, y no solo eso, sino que vamos a tener que vender los dólares para que el peso se haga más fuerte. Todo lo contrario si uno vuelve a aquella propuesta de la dolarización que presentaban los libertarios durante la última campaña. Un Javier Milei que empieza a entrar en estas contradicciones y que empieza a despertar ruido político también en todos los ámbitos. En el caso de Neuquén, de la Patagonia en general, pero vamos a hablar de Neuquén, el impuesto a las ganancias tuvo sus repercusiones. ATE, el gremio conducido por Quintriqueo, presentó una medida cautelar a la cual la justicia le dio lugar. Básicamente el pedido es de no empezar a retener el impuesto a las ganancias con, eh, con dos argumentos centrales. El primero es el procedimiento legislativo. No voy a entrar mucho en eso porque aburre y en definitivamente es técnica legislativa que tiene que ver con que el Senado borró el capítulo de impuesto a las ganancias y la Cámara de Diputados lo volvió a escribir y lo aprobó. Esto, según sostiene ATE, frente a la justicia, es una incorrección desde el punto de vista de la técnica legislativa. El otro argumento, por supuesto, es el de la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias, un argumento que han sostenido absolutamente todos durante estos últimos años, los que han pasado por gobiernos y por oposición, pero
al que se le da poca importancia. Y el otro tema que sostiene el gremio, tal vez el más fuerte y al cual la justicia le dio lugar, es que el paquete fiscal le prohíbe a las provincias determinar las categorías de los saberes de sus empleados públicos, que es un mecanismo que habían encontrado en algunas provincias para hacer zafar a los estatales de pagar impuestos a las ganancias. Esto había ocurrido en Neuquén en el año 2023, la legislatura había aprobado un proyecto que básicamente repartía el salario de los estatales en otras categorías diferentes al salario que permitían esquivar la posibilidad de que el fisco federal le retenga ganancias a buena parte de los estatales neuquinos. El paquete fiscal cuidadosamente dice que ese tipo de mecanismos ya no son viables y lo que te dice es el Estado Nacional se está metiendo en las autonomías provinciales, porque son las provincias las que determinan cómo pagar y en calidad de qué pagar a sus empleados los saberes. Entonces hay varios temas allí. Lo cierto es que ATE logró que la justicia le dé curso y avale esa presentación. Por supuesto es una primera instancia que habrá que ver cómo continúa en los distintos fueros de la justicia. El otro gremio que por supuesto puso el grito en el cielo es el gremio de los petroleros, esto es el gremio de petróleo y gas privado de La Pampa, Río Negro y Neuquén, a cargo o bajo la conducción de Marcelo Rucci. Rucci, mucho más contundente si se quiere, dijo que vaca muerta no va a ser posible si se deja fuera a los compañeros y empieza a amagar, por supuesto, con medidas de fuerza si es que le quieren cobrar impuestos a las ganancias al sector. ¿Por qué? Bueno, porque la provincia de Neuquén tiene una calidad de vida, mejor dicho, un costo de vida superior al de otras provincias. Cobramos mejor que otras provincias, pero tenemos un índice de precios superior al de otras provincias. Esto pasa particularmente y afecta particularmente al sector mejor pago de la provincia, que es el sector petrolero. Bueno, es claro que para Rucci defender a sus trabajadores de este impuesto a las ganancias es un capítulo al que no le va a dar el brazo a torcer, casi que no puede darlo, aunque quisiera dar el brazo a torcer porque afecta en forma directa a la mayoría, sino a todos los trabajadores del sector del petróleo. El otro actor importante que aparece aquí es Rolando Figueroa. Rolando Figueroa, durante su diputación nacional, fue uno de los que firmó el proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias y también públicamente dijo que sigue estando en contra, por supuesto, de ese impuesto y agregó un dato más. El impuesto a las ganancias al ser coparticipable lo recauda el Estado federal, el Estado nacional y lo reparte en las provincias a modo de coparticipación, por lo menos buena parte de lo que recauda. El tema es cómo lo reparte. Lo que dijo Figueroa básicamente es, nosotros de cada 100 pesos que pagamos de impuestos a las ganancias en Neuquén, nos devuelven 30. Es decir, que no solamente se trata de todo lo que ya estuvimos hablando recién, sino que además es un mecanismo por el cual se le quita a algunas provincias y se le da más a otras provincias, es decir, hay una transferencia de recursos difícil de justificar también desde el Estado nacional. Yo creo que esto tiene que ver con una debilidad política en principio que tenemos los patagónicos y es que somos pocos. Representamos en Neuquén apenas el 1.5, 1.6 del electorado nacional, es decir, políticamente no somos una fuerza relevante. Tenemos 3 senadores como todas las provincias porque el Senado es justamente la representación igualitaria de todas las unidades subnacionales, pero en Cámara de Diputados tenemos apenas 5 contra provincias como las de Buenos Aires que tienen más de 30. Es decir, ¿por qué? Porque la Cámara de Diputados se distribuye por población, la cantidad de bancas. Esto es nada más que una muestra de la debilidad política que tenemos a veces para discutir con los gobiernos centrales, porque los presidentes no nos necesitan para llegar a presidentes, no nos necesitan para sostener su legitimidad en el cargo, pero somos en términos económicos tenemos un potencial y una realidad
que los estados centrales aprovechan, es decir, por ejemplo, para succionarnos a través del impuesto a las ganancias 100 pesos y devolvernos solo 30, con el resto derivan a otras provincias que seguramente son políticamente mucho más significativas que la nuestra. Ahí hay un problema estructural, pero también un problema de voluntad política que el Estado central podría resolver si se lo propusiera, dándole algún tipo de beneficio a la Patagonia. Por todo esto que estamos diciendo, porque tenemos un costo de vida más elevado, porque el impuesto a las ganancias alcanza a muchísima más gente que en otras provincias y porque además le aportamos no solamente el impuesto a las ganancias, en muchos otros tributos, una riqueza al país que debería ser reconocida. Bueno, es una batalla dura que le da fuerza, más allá de la circunstancia adversa, al discurso que se está trabajando y al posicionamiento que trabaja el actual gobierno de la provincia, que es el de defender los intereses de los neuquinos. Los incómodos hoy son los libertarios neuquinos que tienen que defender, bueno, cosas como esta que hace su presidente, que hace su propio espacio político y que afecta directamente a los neuquinos. Ser libertario y neuquino al mismo tiempo hoy es incómodo, como lo fue en su momento ser kirchnerista y neuquino, porque en algún momento tenés, por lo menos en algunas pulseadas, tenés que definir si sos un alineado a tu gobierno nacional, si sos un alineado a tu presidente o a tu presidenta, o si sos un neuquino defendiendo los intereses de la provincia. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que van apareciendo y que le van a ir dando forma a la puja política del 2025 y no ingenuamente desde el gobierno de la provincia se construye este escenario. La defensa de los intereses de los neuquinos frente al gobierno central, argumentos para construir esa posición sobran. El impuesto a las ganancias es claramente uno de ellos. Esto va a tener más capítulos, esto no va a morir esta semana. El impuesto a las ganancias se mete de lleno en la agenda, en la disputa por el federalismo en la Argentina, y el gobierno de la provincia se zambulle a esa discusión sin tregua con el Estado Nacional.